Un pequeño resumen de lo que habíamos estado viendo es que habíamos estado viendo acerca de funciones lógicas, ¿no es cierto? Y su simplificación a través de álgebra booleana o álgebra binaria, ¿no? Entonces habíamos visto los teoremas, las leyes y los postulados, ¿no? Dato importante, por favor, aprenderse de memoria teoremas, lemas, teoremas, leyes y postulados, ¿no? Aprenderse de memoria. Em, les había mandado este deber también para la próxima semana, el próximo día martes, ¿no? Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar con algo importante. Vamos a continuar con algo importante. Y es compuertas lógicas. Vamos a continuar con compuertas lógicas. Entonces, las compuertas lógicas son aquí. Las compuertas lógicas son circuitos integrados básicos. Son circuitos integrados básicos para generar sistemas digitales. Circuitos integrados básicos para generar o para implementar sistemas digitales. Sistemas digitales. Sistemas digitales. Sistemas digitales, ¿ya? Entonces, estas compuertas lógicas, ¿no es cierto? Por cierto, circuitos integrados nosotros vamos a conocer como CI. Y le voy a poner CI, circuitos integrados. Ahora, estas compuertas lógicas es la representación de operaciones, digamos así, aritméticas, operaciones aritméticas, operaciones aritméticas con variables lógicas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué son operaciones aritméticas con variables lógicas? Son funciones lógicas. Mucho ojo, ¿no? Las compuertas representan las operaciones aritméticas y son funciones lógicas, ¿ya? Funciones lógicas. Son funciones lógicas. Ahora, las funciones lógicas están regidas ¿por qué? Por el álgebra binaria o álgebra booleana, ¿no es cierto? Álgebra booleana. Álgebra booleana. ¿Ya? Álgebra booleana. Álgebra booleana. ¿Ya? Bien, entonces, la primera compuerta lógica que vamos a revisar es la compuerta OR. Es la compuerta OR, ¿no es cierto? Esta compuerta, el símbolo de esta compuerta es el siguiente.
¿ya? Este es el símbolo de la compuerta OR. Ahora, la compuerta OR, en este lado tiene las entradas, ¿no es cierto? En este caso tiene dos entradas, A, B, y acá tiene la salida, F, ¿cierto? Entrada, salida, ¿ya? Entrada, salida. La función lógica, ¿no es cierto? De esta compuerta es que F, la salida, ¿no es cierto? F es igual a A más B. A más B, ¿ya? Mucho ojo que esto es una función lógica. Entonces, una función lógica, habíamos visto ya hace bastante tiempo que la forma en la que nosotros representamos una función lógica es a través de una tabla de verdad, ¿no es cierto? Y una tabla de verdad se representa así. En este lado tengo mis entradas A y B. En este lado tengo mis entradas A y B. Y de este lado tengo mi salida F, ¿no es cierto? Tengo mi salida F. Ya. Entonces, en este lado, ¿no es cierto? Donde están mis entradas, A y B, las entradas, ¿no es cierto? Van todas las posibles combinaciones. Van todas las posibles combinaciones posibles, ¿no es cierto? Entre A y B. ¿Cómo sé cuáles son todas las posibles combinaciones? El número de combinaciones es igual a 2 elevado a la n, donde n es el número de variables lógicas. ¿Cuántas variables lógicas tengo aquí? 2, ¿no es cierto? Por lo tanto, el número de combinaciones es 2 elevado a la 2, es decir, 4. ¿Ya? Esas son las posibles combinaciones. Ahora, ¿cómo lleno mi tabla de verdad? Si tengo 4 posibles combinaciones, comienzo desde acá con la mitad en ceros y la mitad en unos. Y luego la mitad de la mitad, es decir, la mitad de 2 es 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿no? Así. Ahora, dice que la OR, ¿no es cierto? La OR es la función lógica de A más B. Entonces, 0, cuando A vale 0 y B vale 0, 0 más 0, la respuesta es 0. 0 más 1, la respuesta es 1. 1 más 0, la respuesta es 1. 1 más 1, la respuesta es 1. ¿Ya? Recuerden esto, es una función lógica, ¿no? Cuando nosotros tenemos operaciones aritméticas, ¿no es cierto? Entre números binarios, es decir, operaciones matemáticas normales, ¿no es cierto? Yo tengo que 1 más 1, ¿no es cierto? ¿A qué equivale? A 0, pero tengo un acarreo, ¿no es cierto? Tengo un acarreo. Entonces, el acarreo es 1. Eso es en aritmética normal, ¿no es cierto? Matemáticas o aritmética binaria, ¿no es cierto? Pero en funciones lógicas, ¿no es cierto? Yo les decía que todo número sumado en 1 en funciones lógicas, la respuesta es 1, ¿no es cierto? Y esto es en funciones lógicas, ¿no es cierto? Funciones lógicas. Y esto es álgebra booleana, voy a poner aquí. Aquí voy a poner binaria. Y aquí voy a poner bueno, aquí es aritmética, ¿no? Mucho ojo. Acá es álgebra booleana o de bool, ¿no? Entonces, por eso es que 1 más 1 es 1. ¿Por qué? Porque es una función lógica. Entonces, así se representa la compuerta OR, ¿ya? Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. La siguiente es la compuerta. Vamos a dejarlo ahí. La siguiente es la compuerta AND. Por cierto, antes de pasar a la compuerta AND, OR está en inglés, en español es O, ¿no? Vamos con la siguiente compuerta AND, ¿no es cierto? AND está en inglés igual, en español es I, ¿verdad? I. Esta compuerta AND, ¿no es cierto? Se representa de la siguiente forma.
de esta forma, se representa la compuerta AND. Y aquí de igual manera van a estar mis entradas A, B, ¿no es cierto? Y mi salida F. ¿Ya? La función lógica que representa la compuerta AND, F, es igual, ¿no es cierto? A por B. Y aquí quiero hacer una aclaración. Si yo tengo A por B, ¿no es cierto? Y pongo el punto, esto es igual a decir A por B, así, ¿no es cierto? También esto es igual a decir A asterisco B, ¿no es cierto? Y eso también es igual a decir A, B. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no hay ningún punto, cuando no hay ningún punto, nada, ¿no es cierto? Ningún signo aquí en la mitad, igual es una multiplicación, ¿ya? Igual es una multiplicación. Entonces, vamos a ver mi tabla de verdad. La tabla de verdad es la misma que la anterior, ¿no es cierto? Bueno, en lo que es entradas y combinaciones es la misma. Tengo A y B y tengo la función F, ¿no es cierto? Y voy a separarla así. 2, 4, ahí está. Bien, y la voy a ir llenando, ¿no? De igual manera. Entonces, es lo mismo, ¿no? 4 posibles combinaciones. Comienzo con 0, 0, 1, 1. Y luego 0, 1, 0, 1. ¿Ya? Ahora, como dice que es una multiplicación, entonces 0 por 0 es 0. 0 por 1 es 0. 1 por 0 es 0. Y 1 por 1 es 1. 1 por 1 es 1. ¿Sí? Así es mi función lógica AND. Es una multiplicación y esa es la respuesta, ¿no es cierto? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Señor Rodríguez, señor No, Inge. George. No, Inge, sí está claro. Bueno, muy bien. Inge, en la parte justamente de la función, puede repetir donde A se multiplica por B es igual a A por X por A, ¿no? Y la otra, el otro símbolo no se deja mirar qué símbolo es. Ya, eso voy a borrar, ¿ya? Esa es la parte. Eso voy a borrar. Ahí, para que no se equivoque. A por B, es nada más. A por B. La función lógica de la AND es A por B, ¿ya? Lo otro era una explicación que la haré más adelante también. No hay problema. Entonces, AND, la función AND, o la compuerta AND, es la representación de la función lógica A por B, ¿ya? A por B. Bien, vamos a seguir con la siguiente. La siguiente es la compuerta NOT. La compuerta NOT. Y la compuerta NOT en español quiere decir no, ¿no es cierto? También quiere decir negación, ¿no es cierto? Ustedes pueden poner aquí negación. El símbolo de la compuerta NOT es el siguiente. Perdón. ¿Ya? Ese es el símbolo. Aquí tengo mi entrada. Entonces, este es A y esta es mi salida F. Y F es igual a decir A negado. F es igual a decir A negado. Entonces, ¿qué quiere decir esta compuerta? Niega, ¿no es cierto? Por lo tanto, tengo una entrada que es A, ¿cierto? Y tengo una salida que es F. ¿Cuántas posibles combinaciones tengo, señor Manchay? Presente. ¿Cuántas posibles combinaciones tengo en esta tabla de verdad? Si tengo una sola variable. 0, 0, 1 por 1.
Hay una nomás, más Inge. Una variable, eso significa 2 a la 1, ¿no? Dos combinaciones. Es 0, muy bien, 0 y 1. Bien. Bien, entonces como es una negación, ¿no es cierto? Como es una negación, si A vale 0, pasa por la NOT, entonces F vale 1. Es decir, lo contrario, ¿no? Y si A vale 1, F vale 0. ¿Ya? Es una negación. Es lo contrario. ¿Ya? Totalmente lo contrario. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Aquí quiero hacer una observación. Esa compuerta NOT tiene un circulito aquí. ¿Sí le ven? Un círculo. Ese círculo lo vamos a ver más adelante, muy presente en otras compuertas, como por ejemplo la siguiente. La siguiente compuerta es la compuerta NOR. NOR. La compuerta NOR es una OR negada. Negada. Es una compuerta OR negada. ¿Ya? La compuerta NOR es una compuerta OR negada. Entonces, la manera de representar es igualito a la compuerta OR, pero aquí tengo un círculo. Y aquí tengo A, B y mi salida F. A y B son entradas. La representación en función de esta compuerta es la siguiente. F es igual, ¿no es cierto? F es igual a más B, pero dice que es negado, por lo tanto, todo negado, así. A más B, todo negado, ¿ya? Ahora, en lo que es tabla de verdad, ¿no es cierto? Que por cierto, la tabla de verdad, ya lo habíamos visto antes, la tabla de verdad es la manera en la que yo represento mi función lógica, ¿no es cierto? Aquí pongo mis entradas, es decir, mis variables A y B, y acá pongo mi salida F, ¿no es cierto? Y la tabla de verdad lo que me ayuda a ver es todas las posibles combinaciones, ¿no es cierto? Que yo tengo, todas las posibles combinaciones que yo tengo en mi entrada, ¿no es cierto? Como por ejemplo, 0, 0, aquí, ¿no es cierto? 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, perdón, comencé mal, ¿no? Es 0, 1, 0, 1, y aquí es 1. Entonces, miren, estas de aquí, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, son todas las posibles combinaciones que yo tengo cuando solamente tengo dos variables, ¿ya? Son todas las posibles combinaciones. No hay otra combinación más, ¿no? Todas las combinaciones están consideradas aquí. Entonces, aquí quiero hacerles ver lo siguiente. Aquí voy a poner la compuerta OR. Con la compuerta OR, pero con negrilla, negro. Aquí va a estar OR, ¿no es cierto? Y voy a ir anotando. A ver, la compuerta OR me decía que es la suma, ¿no es cierto? Entonces 0 más 0 es 0. 0 más 1 es 1. 1 más 0 es 1. Y 1 más 1 es 1 también. La compuerta NOR, ¿no es cierto? Esta de aquí es la negación de la OR, por lo tanto, donde la OR tiene un 0, aquí va a tener un 1. Y donde la OR tiene un 1, aquí va a tener un 0. ¿Sí ven? Así. Y esta es la compuerta NOR, ¿no es cierto? Es la negación de la OR, ¿ya? La negación de la OR. Ahora, voy a borrar esta OR, ¿no es cierto? Porque solamente es para explicación, para que no se confundan, ¿ya? Es para que sepan que es la negación de la OR. Entonces, esa es la tabla de verdad de la compuerta NOR. ¿Está entendido? Sí. Ya, muy bien. Vamos con la siguiente compuerta.
la siguiente compuerta, bueno, antes de ir a la siguiente compuerta, quiero hacer aquí quiero hacer una anotación. El circuito integrado de esa compuerta, la compuerta OR, es el 7432. Vamos con la siguiente, el circuito integrado, ¿no es cierto? Aquí voy a anotar el circuito integrado de la AND es el 7408. Vamos con la NOT. El circuito integrado de la NOT es el 7404. Y el circuito integrado de la NOR es el 7402. ¿Ya? 7402. Ahora sí vamos con la siguiente. La siguiente compuerta es la compuerta NAND. Es la compuerta NAND. Entonces, esta compuerta NAND, ¿no es cierto? NAND. Se escribe así, NAND. Es la AND, ¿no es cierto? Negada. Es la AND negada. Es la AND negada. ¿Ya? Entonces, esa compuerta se representa, perdón, de la siguiente manera. ¿No es cierto? Con un circulito acá. A, B y mi salida F. ¿Ya? La función lógica de esto, como es una AND negada, entonces F es igual a por B, pero negado. A por B negado. Así, ¿no? Esa es la NAND. Vamos a ver la compuerta, perdón, la tabla de verdad. Entonces la tabla de verdad sería A, B y F, ¿no? A, B y F. Aquí tengo. Y aquí tengo. Voy a anotar. ¿Ya? Entonces, voy a anotarlo acá con, esta es la AND, ¿no es cierto? La compuerta AND. Entonces, la compuerta AND me dice lo siguiente. La compuerta AND es una multiplicación. 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. La NAND es la negación de la AND, por lo tanto, me queda, donde tiene un 0, aquí hay un 1, 1, ¿no es cierto? 1, 1, y donde tiene un 1, aquí hay un 0, 0. Así es la compuerta NAND. Voy a borrar esto, porque solo lo puse para explicación, pero para que no se confunda. Y la compuerta NAND tiene un circuito integrado. Tiene un circuito integrado 7400. 7400. Esa es la compuerta NAND. ¿Ya? Es la AND negada. Entonces, aquí quiero hacer un paréntesis y quiero que se den cuenta. Miren, la NOR es la OR negada y la NAND es la NAND negada. Ahora miren la AND cómo es, la OR cómo es, y cuál es la diferencia entre la NOR y la NAND. Solamente este círculo adelante, ¿no es cierto? Entonces, este círculo adelante significa negación, ¿ya? Vamos con la siguiente compuerta. La siguiente compuerta es la compuerta XOR. La Inge, compuerta, no puede dejar copiar los integrados, el número de los integrados. ya, ¿desde cuál? ¿Desde ahí? Desde el inicio, ¿cuál era el inicio? La hora.
La OR. A ver, la OR es 7432. La AND es 7408. La NOT es 7404. La NOT. La NOR es la 7402. La NOT. La NOR. La NOT. NOT 7404. La NOR 7402. La NAND el 7400. Vamos con el siguiente. El siguiente es la XOR. La XOR, ¿no es cierto? Es una OR exclusiva. En inglés no, exclusive OR es la XOR. Exclusiva. Exclusive OR. Entonces es una OR exclusiva. Ahora, esa compuerta de aquí tiene su aplicación en operaciones binarias, operaciones aritméticas, ¿no? Es decir, específicamente en la suma. ¿No es cierto? Específicamente en la suma. Entonces ya lo vamos a ver. La manera, el símbolo en que se representa esa compuerta es el siguiente. Aquí tengo mis entradas A, B, y aquí tengo mi salida F. ¿Ya? La función lógica que representa esta es la siguiente. Por favor, mucha atención a lo siguiente. Esto es muy útil, bastante útil. Es A XOR B, ¿no es cierto? A XOR B. Y esto en funciones lógicas representa A por B negado más A negado por B. Mucho ojo con esto, ¿no? Esto, cuando se encuentren esto, no es igual a 0, no es igual a 1. Esto es una XOR. Así que apréndanse, por favor. Esto les va a servir muchísimo. La tabla de verdad, ¿no es cierto? Tengo A, tengo B y tengo F. La tabla de verdad va a ser igual aquí voy a anotar todas las posibles combinaciones. ¿No es cierto? Y la tabla de verdad es la siguiente, es como una OR, ¿no es cierto? Entonces se suma 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, y 1 más 1 aquí simula una suma real, 0, ¿no es cierto? Como que si fuera una operación aritmética normal, ¿ya? Entonces, 1 más 1, 0. Es la única diferencia con la OR, ¿no es cierto? La OR exclusiva. 1 más 1, ¿no es cierto? Como les decía, su aplicación está en operaciones matemáticas, ¿no es cierto? Entonces, cuando hace suma, resta, se utiliza mucho la XOR, ¿ya? Esto es lo que respecta a la XOR. Vamos con la siguiente. Perdón, el circuito integrado. El circuito integrado del XOR es el 7486. El 7486. ¿Ya? Vamos con la siguiente. La XNOR. La XNOR es una XOR negada. Es una XOR negada, la XNOR. La XNOR es una XOR negada. Por lo tanto, si es una XOR negada, va a tener
la misma representación simbólica, solamente que, ¿qué es lo que va a cambiar? El círculo aquí, ¿no? Entonces aquí tengo A, tengo B, ¿no es cierto? Y F. Mi representación en funciones lógicas es la siguiente. Es A XNOR, así, XNOR B. A XNOR B. Y esto quiere decir A, B, más A negado, B negado, así. Esa es la A XNOR B. También esto es, ¿no es cierto? Esto es igual a la negación de la XOR. Entonces la XOR es A XOR B, así, A XOR B, pero negado, todo. Así de esta manera, ¿no? Bien, hasta ahí tienen alguna pregunta. Ah, perdón, falta la, perdón, falta la tabla de verdad, ¿no? Entonces la tabla de verdad es A, B y F, ¿no es cierto? Entonces dibujo mi tabla de verdad. Y mi tabla de verdad es 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ¿ya? Entonces, la XNOR es la negación de la XOR. Entonces, donde la XOR tiene un 1, un 0, yo pongo un 1 acá. Y donde tiene un 1, pongo un 0. Así. Y el circuito integrado de esta es la 74266. ¿Ya? 74266. Bien, ahora sí. Estas son todas las compuertas que nosotros tenemos. Son 7 compuertas, ¿no es cierto? Son 7 compuertas que nosotros tenemos y están aquí, ¿no es cierto? Entonces, cada una de estas compuertas, mucho ojo, lo importante, lo que a nosotros ahorita nos compete es que representa una función lógica. La OR, suma. La AND, multiplicación. La NOT, negación. La NOR es la suma negada. La NAND es la multiplicación negada. La XOR es especial. Y la XNOR es la negación de la XOR. ¿Ya? Esas 7 compuertas son sumamente importantes. Bien, ¿tienen alguna pregunta tal vez? Inge, ¿nos puede dar unos minutitos para terminar de copiar, por favor? Claro que sí. Voy a poner en pausa. ¿Cómo utilizamos las compuertas lógicas? Mucho ojo. ¿Cómo utilizamos las compuertas lógicas en lo que se refiere a funciones lógicas? Entonces aquí voy a poner ejercicio. Ejercicios. Entonces voy a poner el primer ejercicio, ¿no es cierto? El ejercicio número 1. Vamos a ver, F es igual, ¿no es cierto? F es igual a B, C negado, más A, B, A B negado, C, más A negado, B, C negado, más A, B y C. ¿Ya? Este ejercicio. Esta es una función lógica, ¿no es cierto? Que la tenemos y la vamos a ir desarrollando. Entonces, esta función lógica, lo primero que vamos a hacer es simplificar, ¿no es cierto?
Entonces me gustaría que me ayude, por favor. Voy a ir nombrando y ustedes me ayudan. Señorita Bagui. ¿Está ahí, señorita Bagui? Sí, Inge. Ya. ¿Qué es lo primero que haría? ¿Qué términos agruparía? ¿Qué términos agruparía para sacar factor común? A ver, le ayudo. Por ejemplo, este término de aquí, ¿no es cierto? ¿Con quién tiene más factores comunes? ¿No es cierto? Veamos, con este. Tiene factor común A, el B ya no es factor común, el C ya no es factor común, ¿no es cierto? Vamos con este. Con el siguiente, con el tercer término. A no tiene factor común, B sí tiene factor común y C sí tiene factor común. Con este tiene dos factores comunes y con este también tiene dos factores comunes. Entonces puedo agrupar con el tercero o con el cuarto. Entonces voy a agrupar con el tercero, ¿ya? Ahora sí, señorita Bawis, ayúdeme. El segundo, ese término, ¿lo podré agrupar o qué factor común se repite con este término de acá? Los que están en café. Sobre esos de ahí se puede. ¿Con qué términos se repiten? ¿Se puede sacar factor común? El A y el C, ¿no es cierto? Entre los dos términos, el A y el C. Sí, sí. Ya, entonces usted mismo ayúdeme, por favor. F es igual. Vamos con el factor común de los que están en anaranjado, ¿ya? ¿Cuáles son los factores comunes de los que están en anaranjado? La C, Inge. Y la B también, ¿no? La B La B. se repite. Entonces, B y C negado, ¿no es cierto? Paréntesis, ¿qué me queda dentro del paréntesis? Jennifer, Dentro del paréntesis la A. la A más, ¿qué me queda de acá? La, ¿La qué? La A, pero negada, la A ¿no? misma. La A Bien, negada. Pero negada, muy bien. A negada. Bien, vamos con Brian García. ¿Está por ahí Brian García? Sí, Inge, dígame. Bien, ¿cuál sería el factor común de los términos que están en café? A y C. A y C, muy bien. A y C, ¿no? Entonces, ¿qué me queda dentro del paréntesis? B negado Más. más B. Muy bien, gracias. Gracias, Brian. Vamos con Marcos Manchay. Según postulados, Marcos, ¿a qué es igual A más A negado? Según postulados, ¿a qué es igual A más A negado? ¿A ¿Cómo es? qué? Amazon no ha negado Ajá, a uno. a 1, muy bien. Entonces, esto vale 1, ¿verdad? Y esto también vale 1, ¿verdad? Entonces, miren lo que me queda. Me queda lo siguiente. F es igual a B, C negado, ¿no es cierto? Por 1 más A, C por 1. ¿Ya? AC por 1. Entonces, F es igual, ¿no es cierto? Toda variable multiplicada por 1 es igual a la misma variable, por lo tanto me queda BC negado más AC. BC negado más AC. Y esta es la función simplificada. Esa es la función simplificada. ¿Qué tal? Facilito, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, Inge. ¿No? Voy a poner otro ejercicio para practicar ahí.
No, aún no terminamos el ejercicio. Ah, ya. Bien, entonces, esta es mi función. Ahora, ¿dónde ingresa aquí? ¿Dónde ingresa aquí las compuertas lógicas, no? Las compuertas lógicas ingresan de la siguiente manera. Entonces, aquí voy a poner A, B y C. Tengo A, tengo B, tengo C. A ver, les voy a pedir que por favor prendan las cámaras para tomar asistencia. Muchas gracias. Muy bien, entonces, vamos a ver. Miren lo que yo tengo. Tengo B por C negado, ¿no es cierto? B por C negado. Entonces, esa primera variable, vamos a ver, señor Patricio, ¿cómo yo representaba en compuertas lógicas la multiplicación? ¿Con qué compuerta lógica representaba la multiplicación? Está apagado el micrófono. Con la AND. Ya con la AND. Ujú. Con la AND, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, la AND. B, C negado, la AND, ¿no es cierto? Pero la C está negada, por lo tanto, miren lo que voy a hacer. Entonces, cojo y voy a dibujar aquí la AND. La AND la dibujé ahí, ¿no es cierto? Y la C la voy a negar. Mm. Voy a hacerlo así. Y la B, obviamente, baja directamente hacia acá. ¿Y qué es lo que tengo? Aquí tengo lo siguiente. Aquí tengo B. Aquí tengo C. Después de esta negación, aquí tengo C negado, ¿no es cierto? Y en mi salida, aquí, yo tengo B por C negado. ¿Ya? En mi salida yo tengo B por C negado. Ahora, acá me dice que está multiplicando A por C, ¿no es cierto? A por C. Entonces voy a hacer lo mismo. Primero que todo voy a poner una AND. Aquí voy a poner una AND. Pero con azul. Voy a dibujar la AND. ¿No es cierto? Y me dice que la A entra directo, ¿no es cierto? Sin negar, es la A. Y la C también. Entonces la C la subo desde acá. Y también entra directo. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo A. Acá tengo C, ¿no es cierto? Y aquí tengo A por C. Y aquí tengo un nodo. Así, ¿no? Indicando que esta de aquí es tomada desde este punto, ¿no? Porque, por ejemplo, por aquí pasa, pero no tiene nada que ver. Aquí sí tiene una conexión, ¿no? Bien, entonces, hasta ahí ya tengo A por C y tengo B por C negado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me falta? Me falta unir las dos. La unión de las dos está hecha por una suma. Señor Víctor, ¿cuál es la compuerta lógica que me representa la suma? Víctor Shiwe.
¿Cuál es la compuerta lógica que me representa la suma? La O. La OR. Muy bien, la OR. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí dibujo la OR, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que tengo a mi salida? A mi salida ya tengo F es igual a B por C negado y más A por C, que es mi función lógica. Entonces, por favor, copien para explicar algo más. Dije, podría subir no, desde el principio para copiar. Ya. No estaba copiando. Inge, ¿usted va a subir hoy mismo el video? Tal vez. Sí, correcto. Bien, entonces, ¿qué es lo que hemos utilizado? Miren, en esa parte de aquí arriba, en la parte de aquí arriba, nosotros hemos utilizado aquí, hemos utilizado álgebra de Boole, álgebra booleana, ¿no es cierto? Y aquí abajo ya hemos utilizado, ¿no es cierto? Compuertas lógicas. Ahora, esto de aquí ya es un circuito digital, ¿no es cierto? Esto ya es un circuito digital. Ya esto es un circuito digital, ¿ya? Esto ya es un circuito digital, entonces mucho ojo, ¿no? Bien, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Inge, ¿será que podría repetir lo último, Inge? ¿Qué parte? De la parte de B, digamos a ver si de E, de la C y la A, los que son directos. ¿Por qué van a esos directos, Inge? Por los que no son, por los que no tienen negaciones. Correcto, por lo que no tienen negaciones, no va directo. A y C, miren aquí, A y C no tienen negaciones, por lo tanto multiplican directamente, ¿no? Acá C tiene una negación, por eso es que se niega antes. Bien, vamos a continuar. Inge, una pregunta. Dígame. En cuanto a los integrados, ¿cómo se aplicaría ahí? Ya, vamos a simular los integrados más adelante. Yo espero que hoy noche mismo simulemos los integrados. Pero ya que me hizo esa pregunta, ustedes van a consultar, ustedes van a hacer una consulta, un deber consulta. Mucho ojo con lo que les voy a pedir. Ustedes van a consultar el datasheet, ¿no es cierto? Datasheet. En inglés, bueno, en inglés es datasheet, ¿no es cierto? Mucho ojo, datasheet. Esto es la hoja de datos, ¿no es cierto? En español es la hoja de datos, ¿no es cierto? De todos los integrados, de todas las compuertas lógicas, ¿ya? ¿Qué van a hacer? Van a dibujar, ¿no es cierto? Van a dibujar el diagrama de conexiones, el diagrama de conexiones, el diagrama de conexiones. ¿Qué más van a hacer? Van a poner la tabla de verdad,
van a poner algo que ustedes van a encontrar. Les voy a poner el voltaje de alimentación. Voltaje de alimentación. Lo van a encontrar como voltage supply. Voltage supply. Creo que es así. Voltage supply. También van a encontrar la corriente. Van a poner la corriente de trabajo. Esto va a ser la corriente cuando está en un nivel alto, ¿no es cierto? Posiblemente, ¿ya? Nivel bajo. Muchos fabricantes tienen estos datos, pero la corriente de trabajo sí necesito. ¿Qué es lo que quiero? La corriente de trabajo es la corriente a la que normalmente trabaja. Si ustedes encuentran, por favor, si ustedes encuentran el dato, cuál es la corriente a la que ya se quema el integrado, por favor pónganlo ya, pónganlo aquí en la corriente de trabajo. Y por último, van a encontrar el switcheo. ¿Qué quiere decir el switcheo? El cambio de nivel, ¿no es cierto? Cuando está en alto, ¿cuánto demora a cambiar en bajo? Entonces, este es el tiempo, ¿no? El tiempo de switcheo, es decir, cuánto demora en cambiar en alto, ¿no es cierto? Aquí va a haber, ustedes van a encontrar algo que va a depender de un capacitor. Pongan los dos, pongan, bueno, los capacitores, pongan dos por lo menos, ¿ya? Dos valores de capacitores. Entonces, esas cuatro van a consultar y todo esto va a ser hecho a mano. A mano, ¿ya? A mano. ¿Cuándo tienen que entregar esto? Tienen que entregar exactamente el 14 de julio. 14 de julio. Dije, el último no le entendí, el switcheo y Es el tiempo de switcheo. Va a ya. depender de un valor del capacitor. Ustedes pongan por lo menos. El valor le ponemos cualquier valor al capacitor No, les va a dar en el datasheet, les va a dar. ya. Los datos que tenemos que sacar es ingeniero del datasheet que nosotros vamos a consultar. Correcto, correcto. Del datasheet es lo que tienen que sacar. Entonces les voy a compartir. Ustedes vienen acá, por ejemplo, ustedes ponen 74008, ¿no? Vamos con 7408. Miren, no vayan a coger, vayan directamente al datasheet, ¿no? Aquí dice datasheet. Entonces vayan al datasheet, descarguen el PDF, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí descargan el PDF. No se me descarga. Bueno, el PDF, vamos a ver este de aquí. Ya, aquí está el datasheet. Bien, miren, así les va a pasar el datasheet, ¿no es cierto? Miren, aquí está el diagrama de conexiones, la tabla de verdad, ¿no es cierto? Mira, las condiciones de operaciones básicas, de aquí les voy a pedir solo las operaciones que les estoy pidiendo, las características eléctricas, las características de switcheo, ¿ya? Nada más no les estoy pidiendo. El diagrama de conexiones, por favor, poner con la muesca. ¿Qué es la muesca? Es esta de aquí, ¿no es cierto? Esta de aquí, la muesca, ¿ya? Para saber cuál es la 1. Entonces, eso nomás. Ahora sí, ¿alguna pregunta tal vez? Esto hacerlo a mano, ¿no? De las 7 compuertas que les di. Solo justamente los datos que nos está pidiendo tenemos que transcribir, ¿no? Solo los datos que les pido. Porque hay muchos datos ahí. No sé. Sí, solo los datos que le pido nomás. Solo los datos que le estoy pidiendo, ¿ya? Bien, entonces eso es lo que van a hacer. Ahora,
Antes de ir a Proteus, ¿no es cierto? Que ya es una simulación de circuitos digitales reales. Antes de ir a Proteus, antes de ir a Proteus, vamos a ir a ver la representación de funciones lógicas con tablas de verdad, ¿ya? Que es un tema paralelo, ¿no? Es un tema que ya ustedes más o menos lo saben. Entonces, la representación de funciones lógicas con tablas de verdad, se lo hace a través de min términos. Min términos, ¿ya? ¿Qué son los min términos? Señor Shiwe, ¿se acuerda qué son los min términos? Les molestaba el semestre pasado con min términos. Señor Sánchez, ¿se acuerda qué es min términos? Min términos ya. Ya, min términos, ¿no es cierto? Es el producto de todas las variables de entrada, el producto de todas las variables de entrada, cuando la salida es igual a 1. Es igual a 1, min términos, ¿ya? El producto de todas las variables de entrada cuando la salida es igual a 1. Entonces vamos a ver con un ejemplo, ¿no? Bien, vamos a ver con un pequeño ejemplo. Voy a poner la siguiente tabla de verdad. A, B, C. Y aquí voy a tener mi salida F. Entonces, pregunta seria, señor Cañar. ¿Cuántas combinaciones posibles tengo aquí? Si estas son mis entradas, ¿no? A, B, C. 8. 8, ¿por qué? Porque 2 a la 3, ¿no es cierto? Donde 3 es el número de variables, es igual a 8. Muy bien. ¿Ya? Entonces, como son 8, voy a comenzar llenando primero con 4 ceros, ¿no? 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, ¿ya? Luego con 2 ceros, 0, 0, 1, 1. Luego con 2 ceros, 0, 0, 1, 1. Luego con 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿verdad? Bien, ahí lo voy a dejar, ¿no es cierto? Perdón. Bien, no puedo hacer la rayita, pero lo voy a dejar ahí. Entonces, mucho ojo, estas son mis entradas, ¿no es cierto? Estas son las entradas. Y acá está la salida, ¿no es cierto? La salida es F.
¿Ya? Entonces, ¿qué me dice? Dice que es el producto de todas las variables de entrada cuando la salida es 1. Entonces, ustedes siempre van a tener este dato. F, la salida, cómo se comporta la salida, siempre lo van a tener, ¿no es cierto? Entonces, este es un dato que necesariamente ustedes tienen que tener, ¿no es cierto? Para que yo pueda tener mi salida, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, esta es mi salida, ¿ya? Ahora, ¿qué son los min términos, no es cierto? Los min términos son los siguientes, pónganme mucha atención. En cada uno de estos, en cada uno de estas posiciones, yo tengo un min término diferente. Entonces, miren, aquí tengo el min término 0, aquí tengo el min término 1, aquí tengo el min término 2, aquí tengo el min término 3, aquí tengo el min término 4, aquí tengo el min término 5, aquí tengo el min término 6 y aquí tengo el min término 7. ¿Ya? Ahora, ese min término 0 es igual al producto de las variables de entrada, donde los ceros es la variable negada, es decir, por ejemplo, aquí tengo 0, 0, 0, 0, por lo tanto será A negado, B negado, C negado. El siguiente es el min término 1, donde tengo A negado, B negado, C, ¿no es cierto? Vamos a ver, Jordi, ¿cuál será el min término 2? A ver, A negado, ¿Ya? B, C negado. Ya, muy bien. El min término 3, ¿Le digo yo? sí, usted mismo. Ahí ya, a ver, 1, 2, 3. A negado, ¿Ya? B, C. Ha negado BC. Muy bien, Jordi. Muchas gracias. Ok. Excelente, ¿no? Vamos a ver, Iverson, ¿cuál será el min término 4? 4 es, 2, 4, es A negado, B, C. A ver, el 4, ¿no? Mucho ojo que acaban de mover. A ver. Lo acaban de desordenar, ¿no? A ver, este es el min término 4. ¿No es cierto? Vendría a ser así. Sería A, B, A, B, B negado y C negado. Ya. Vamos con el siguiente min término, el min término 5. Sería ABC. No. Lo siento, está movido, ¿no? Qué triste. A ver, vamos a ver. Sería 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. Bien, ahí. Vamos a ver. El min término 4 sería, ya muy bien. El min término 5, ¿cuál sería, Iverson? 5 sería A, B negado y C. B negado y C. Usted mismo, el min término 6. A, B, Ya. C negado. C negado. El min término 7. A, B, C. A, B, C. Muy bien. ¿Ya? Entonces, de estos min términos, ¿cuál es el min término que yo cojo? Yo cojo los min términos únicamente, ¿no es cierto? Déjeme borrar esto. Cojo únicamente los min términos donde hay unos. Este, ¿no es cierto? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, perdón, y el 7. ¿Ya? Solo esos min términos cojo. Ahora, eso quiere decir que F
se representa así. La sumatoria de min términos M1, M1, M2, M3, M5 y M7. ¿Ya? M1, M2, M3, M5 y M7. Entonces, yo puedo representar así, ¿no es cierto? Dije una pregunta ahí. Y también se los puede representar con los negados. Ya, a eso voy. Ah, ya. Entonces, F se representa así, ¿no es cierto? Y F también se representa poniendo los min términos. Entonces, cojo el min término 1, ¿no es cierto? Que los voy a señalar. Los voy a señalar. Es este min término, el min término 2, el M3, ¿no es cierto? El M5 y el M7. ¿Ya? Bien, el min término 1 será A negado, B negado, C más A negado, B, C negado, más el min término 3 será A negado, B, C. El min término 5 será más A, B negado, C. Y el min término 7 será A, B, C. ¿No es cierto? ¿Cuántos min términos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cierto? ¿Cuántos términos tengo acá? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Bien, ¿alguien puede decirme si hay algún error o si está bien o si tiene alguna pregunta a su vez? Dije, ahí esos min términos también se le puede sacar el factor común o no. Ya, sí. Sí, podemos ir simplificando. Podemos ir simplificando. A ver, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta acerca del procedimiento, de cómo se hace? No, dije, está claro? Está bien. Claro. Listo. A ver, señorita Bawis, Iverson, ¿tienen alguna pregunta? Dije, yo sí tengo una pregunta. Dígame. Aquí donde usted indicó el 2 al cubo igual a 8, ¿por qué salió ese de ahí? No le escuché bien ahí. A ver, vamos a ver. Vamos acá, volvemos acá. Explicar desde acá, ¿no es cierto? El número de combinaciones posibles es 2 a la n, donde n es el número de variables, ¿no es cierto? Miren, aquí tienen, ¿ya? Pero también está más arriba, ¿no? Más acá también está. Aquí está, miren, otra vez. El número de combinaciones posibles es 2 a la n, donde n es el número de entradas o variables, ¿no es cierto? Entonces, si tengo 2 es 4, si tengo 3 es 2 a la 3, 8, ¿no? Entonces, Ahí nos tenían los 3 variables, dije, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué estaba al cubo? O a la tercera. Porque tenemos 3 variables. 3 entradas. 3 entradas. Ya, y el 8. 2 por 3, 8. No, 2 a la 3. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Ah, ya. Ahí le entendí. 2 por 2, 4. Ya. Entendido, dije, gracias. Bueno, a ver, continuamos entonces. Bien, vamos a simplificar esta función, ¿no es cierto? Para simplificar esta función, les voy a pedir su ayuda, por favor. Dije, no se le escucha. Bien, entonces les decía que iba a pedir su ayuda. A ver, si me pueden ayudar, por favor, vamos en orden, señorita Bawis.
Vamos a ver, señorita Bawis, sugiéranos una manera de agrupar estos términos, ¿no? Primero que todo, bueno, antes de seguir, vamos a ver, está bien, ¿no? Está el M1 que es A negado, B negado, C, el M2 que es A negado, B, C negado, el M3 que es A negado, B, C, el M5 que es A, B negado, C, y el M7 que es A, B, C, ¿ya? Entonces, señorita Bawis, ayúdenos por favor con una sugerencia de agrupación de estos términos. ¿Cuál agruparía para sacar factor común? A ver, ¿está ahí, señorita? Vamos con señor Rodríguez. ¿Qué términos agruparía para sacar factor común, señor Rodríguez? ¿El primero con cuál? ¿El segundo Primero con con el cuál? tercero, Inge. El C sin negar con el tercero. El primero con el tercero, muy bien. Ajá. ¿Otro término más? Yo les digo, a ver, no, no, a ver, el segundo con el cuarto, Segundo con cuarto, ¿por qué? por El el B tercero sin con el negar. cuarto sería mejor, Inge. El cuarto con el quinto. El Eh, cuarto. Así sería No, mejor. no, perdón. El segundo con el quinto sería también. No, no queda. Tiene B sin negar. A ver, aquí miren, si agrupo así, tengo el A, ¿no es cierto? Que se repite y el C que se repite, ¿no? Dos que se repiten. Si agrupamos lo que me dijo el primero con el tercero, tengo el A negado que se repite y tengo el C que se repite, ¿no es cierto? Sí. Listo. Entonces, si agrupaba, vamos a con otro color, si agrupaba este, ¿no es cierto? Con este, solamente tenía el B, ¿no es cierto? Lo cual no me convenía mucho. Así que por eso no, en ese caso, este término queda sin agruparse, ¿ya? Muy bien, muchas gracias, señor Rodríguez. Vamos con Iverson. A ver, ayúdenme, por favor, los que están marcados con rojo, ¿cuál sería el factor común? Solo C nomás. ¿Y el A negado? Y el anegado. Entonces, ¿cómo quedaría? A negado, C, y dentro del paréntesis, ¿qué me quedaría? C más C. ¿C? C nomás. No, me quedaría B negado A ver, estoy confundido. más No, B negado más B. Es B. 1. Ya. Después llegamos a ese de ella. Muchas gracias, Iverson. Vamos con Michael Morante. Dígame, ingeniero. A ver, Michael. Entre los que están pintados de tomate, de anaranjado, ¿cuál sería el factor común? Sería el A y el C. A y C. Sí, ¿no? A y C. Ya. ¿Qué me quedaría dentro del paréntesis? El B negado más B. Ya. Y después me queda el término que no decidí agrupar, ¿no? Que sería A negado, B y C negado, ¿verdad? Bien. Ahora sí, ¿quién dijo que esto era igual a 1? Compañero Iverson, parece que dijo. Bien, Iverson. Excelente, ¿no es cierto? Estos paréntesis son iguales a 1 por los postulados que ya conocemos, por lo tanto me queda F es igual A negado, C, ¿no es cierto? Más A, C, ¿no es cierto? Más A negado
B, C negado. ¿No es cierto? Bien, ahora sí, vamos con Clever. Clever Estupiñán. ¿Qué más haría después de esto? Podríamos ir simplificando. Ya. ¿Qué más haría? ¿Qué sugiere hacer? ¿Agrupar? ¿Sacar factor común? Sí, factor común. ¿Entre cuál? ¿Entre cuál sacamos factor común? Primera y segunda. Ya, muy bien. Entre primera y segunda, ¿no? Sacamos factor común entre primera y segunda. Entonces, ¿cuál es el factor común, Clever? El C. El C. ¿Qué me queda dentro del paréntesis? A negado más A. Muy bien. Y después me queda, obviamente, lo que no agrupé, ¿no es cierto? Bien, entonces, esto vuelve a ser igual a ¿qué? A 1, ¿no es cierto? Esto vuelve a ser igual a 1, ¿verdad? Y me queda lo siguiente. F es igual, ¿no es cierto? A C más A negado, B y C negado. ¿Verdad? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ahora, sí, dígame. Sí, justamente sale. Ya, ok. Ahora, mucho ojo con lo que voy a hacer. Voy a hacer un cambio de variable y voy a decir que Y, o bueno, X es igual a negado más A negado B. X es igual a negado B. ¿No es cierto? Entonces, F es igual a C más X C negado. ¿Verdad? Entonces, señorita Katy Cañar, ¿a qué es igual esta expresión de aquí? Recuerden el teorema de la absorción que me dice que A más A negado B es igual a A más B. Entonces, Katy, ¿a qué es igual esto? A negado más B. Pero no, pero tengo C y X, ¿no? No es A negado más B. ¿A qué es igual? A C, ingeniero. ¿A C más qué? C más X. ¿No? C más X. Bien, a C más X. Entonces, ahora sí reemplazo lo que tengo en X y me va a quedar que F es igual a C más A negado B. ¿Ya? Ese es el resultado. Listo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Sí, disculpe, ¿por qué se le puso X al A y el B negado? Hice un cambio de variable, ¿no? Hice un cambio de variable para que puedan ver esto, ¿no? Más que todo esto de aquí. A ver, esto de aquí sería igual así. Bueno, perdón. Sí, esto de aquí sería igual a C más C negado X, ¿no es cierto? Que esto de aquí, ¿no es cierto? Esto de aquí es el teorema de la absorción. Solamente para que lo puedan ver así. Hice una pregunta y se le podría también dejar como estaba al principio, o sea, F ¿Así? igual a C más D más A negado B, C negado. Sí, O, pero no sería la expresión más simplificada. No sería la expresión más ya, listo, simplificada, ok. ajá, por eso.
Entonces, C, ahora sí lo tengo esto, ¿no? Ahora sí, ¿alguna otra pregunta tal vez? Antes de pasar. Dije, o sea que no estaría concluido el ejercicio si solamente caería en A, B, A negado más B, C negado. Correcto. No estaría completo el ejercicio, ¿no? No estaría completo el ejercicio. Bien, entonces lo siguiente que vamos a hacer es que nos vamos a Proteus, ¿no es cierto? Y ahí tenemos una pregunta. Y ahí tenemos que, por ejemplo, para simplificar más, tenemos que utilizar la variable X. Sí, hacer un cambio de variable. Yo hice el cambio de variable para que podamos ver, ¿no es cierto?, cómo es cómo se ve, ¿no es cierto?, cómo se ve el teorema de la absorción, ¿no es cierto? Porque aquí hay un teorema de la absorción, pero a primera instancia no se nota ese teorema de la absorción, ¿no es cierto? En este punto, a ver. En este punto hay un teorema de la absorción, ¿no es cierto? Pero no se nota. ¿Cuándo se notó? Cuando hice el cambio de variable, ¿no es cierto? Entonces hago el cambio de variable y digo, ah, esperen, aquí hay un teorema de la absorción y esto puede quedar de mejor manera, de esta forma, ¿ya? Entonces solamente por eso hice el cambio de variable. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a anotar esta función f, ¿no es cierto? Voy a poner aquí f es igual, ¿no es cierto?, a c más a negado b. A negado b, ¿ya? C más A negado B. Ahora, vengo acá, ¿no es cierto? Vengo acá y voy a tener en cuenta esto. Voy a dibujar primero que todo el circuito lógico, ¿no es cierto? El circuito lógico. Entonces, mucho ojo con lo que voy a hacer. Vengo acá y yo tengo aquí la presencia de una negación, ¿no es cierto? Entonces voy a poner not, ¿no es cierto? La compuerta not. Y miren, aquí tengo la not. Hago doble clic, ya la añadí. Tengo también la multiplicación, que es la compuerta AND. Entonces vengo acá y tengo la compuerta AND, ¿no es cierto? ¿Qué más tengo? Tengo una suma, que es la compuerta OR, ¿no es cierto? Y ¿Está vengo... compartiendo pantalla, Inge? No se le ve. Ah, perdón. Ya ahí sí ven. Entonces les decía Sí, ahí que sí. lo que hacía era buscar, ¿no es cierto? Las compuertas. Por ejemplo, la compuerta NOT está aquí, ¿no es cierto? Le añado la compuerta NOT. La compuerta AND está aquí. Añado la compuerta AND, ¿no es cierto? Me falta la compuerta OR, entonces también añado la compuerta OR. Y para simular las entradas y las salidas, lo que hago es poner logic proof, ¿no es cierto? Pruebas lógicas. Entonces aquí está logic proof, y logic state, ¿no es cierto? Logic state. Entonces, este también, ya lo añadí. Entonces, ok. Y ahora sí, vengo, se me borró. Esperen. F es igual, ¿no es cierto? Vamos a poner F es igual a C más A negado B. ¿Ya? C más A negado B. Entonces, vamos a ver. Tengo tres entradas, ¿no es cierto? Entonces, estas logic states son las entradas. Aquí voy a poner mis tres entradas, ¿no es cierto? De esta forma. Esperen, este de aquí la voy a eliminar. Y luego pongo esta es la A mayúscula. Vamos a aumentarle de tamaño. A mayúscula, ¿no es cierto? La B y la C. ¿Ya? Entonces, A, B y C, ¿ya? A, B y C. Listo, entonces, miren, primero tengo A negado por B. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo la negación de la A, ¿no es cierto? A negado por B. Entonces, A
es cierto? Ya tengo A negado y esto por B. Entonces pongo la AND. ¿No es cierto? La AND. ¿Ya? Entonces ya tengo A negado por B. Luego tengo que A negado por B, de hecho lo voy a anotar aquí. Entonces aquí tengo A. Aquí tengo A negado. ¿No es cierto? Y aquí tengo B. Entonces aquí tengo A negado por B. ¿No es cierto? Ya tengo A negado por B. Ahora dice más C. Entonces simplemente cojo la OR, ¿no es cierto? Y la pongo acá. Y pongo más C. Más C, ¿no es cierto? Y ya están, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque miren, aquí yo tengo la C. Y aquí yo tengo A negado B más C. ¿Ya? Ya está listo. Entonces, ¿qué es lo último que me falta? Me falta el logic proof, ¿no es cierto? Es aquí. Y ya está. Entonces pongo simular y miren, automáticamente va a ir cambiando, ¿no es cierto? Va a ir cambiando. Pero ¿cómo sé que esto está bien? ¿Cómo sé que esto está bien diseñado, que está bien simplificado? De la siguiente manera, ¿no es cierto? Entonces vengo acá. Vengo acá y miren. Voy a borrar esto. Vengo acá y me posiciono aquí. Va a ser 1, es decir, va a estar encendido cuando solamente C esté encendido. Entonces vengo acá, enciendo C y se enciende, mira. Vamos a la siguiente, ¿no es cierto? Va a ser 1 cuando solamente B esté encendido. Entonces vengo acá, apago C y solamente enciendo B y se encendió. Apago, voy a la siguiente. Va a ser 1 cuando B y C estén encendidos. Cuando B y C estén encendidos, entonces se enciende. ¿Está bien? Se puede ir un poquito más despacio, Inge, para... Ya. Ya. Entonces vamos a la siguiente, ¿ya? Va a ser 1, ¿no es cierto? El siguiente es cuando A y C estén encendidos, ¿no es cierto? A y C están encendidos, entonces va a ser 1, ¿no es cierto? A y C encendidos es 1. ¿Sí se dan cuenta? Funciona 1. Y cuando todos están encendidos, va a ser 1 también. Cuando todos están encendidos, entonces enciendo todos y también se mantiene el 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto está bien. ¿Dónde compruebo? En la tabla de verdad. Ahora, por ejemplo, comprobemos los ceros. Tiene que ser 0 cuando todos estén apagados, ¿no es cierto? Vamos con el primero, todos están apagados, es 0, ¿no es cierto? Vamos con el otro 0. Tiene que ser 0 solamente cuando A está prendido, ¿no es cierto? Cuando A está prendido, tiene que ser 0, es 0, ¿no es cierto? Vamos con el siguiente, tiene que ser 0 cuando A y B están prendidos. A y B están prendidos, tiene que ser 0, ¿no? Entonces, A y B están prendidos, es 0, ¿ya? Entonces, si la tabla de verdad, ¿no es cierto?, me muestra cómo se comporta mi circuito lógico, ¿no es cierto? Entonces, miren, comencé en la tabla de verdad, ¿no es cierto? A través de min términos, ¿qué hice? A través de min términos obtuve la función lógica, ¿no es cierto? Con álgebra booleana simplifiqué la función lógica, ¿no es cierto? Con álgebra booleana simplifiqué la función lógica y luego lo que hice fue, una vez que tengo la función lógica simplificada, esto pasarlo a circuitos digitales a través de compuertas lógicas, ¿ya? Bien, hasta ahí tienen alguna pregunta tal vez. Inge, ya solamente sería necesario hacer la prueba con los 1000 términos, ya no con los ceros. Al momento de hacer la prueba. Sí, bueno, yo hice con todos, ¿no?
Claro, y todo le resultó bien, pero si solamente se le haría solamente con los min términos, ya no sería necesario con la otra, porque ya se supone que está bien, ¿no? Claro, se supone que está bien. Si está bien los unos, También los ceros. Ujú. Bien. ¿Alguna otra pregunta tal vez? ¿No? Bien. A ver, prenda.